Muy buen día, jóvenes. Los circuitos en paralelo en corriente alterna. Entonces, primero vamos a ver el circuito en conexión en serie. La conexión en serie de impedancias es igual que las resistencias en serie. En la conexión y el resultado sería la suma algebraica de las mismas. Entonces, si tenemos una fuente de corriente alterna y tenemos ahora, por ejemplo, una resistencia, tenemos un inductor, un capacitor, tengo otra resistencia por acá, otra resistencia, un capacitor y listo. Entonces este pues tiene una impedancia resistiva, vamos a llamar R1, este es R2 y R3. Este tiene una reactancia inductiva 1, este tiene una reactancia capacitiva 1 y tiene una reactancia capacitiva 2. Entonces, para encontrar la impedancia total para este circuito, pues es bastante sencillo. Solamente hacemos la suma de R1 más la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la reactancia capacitiva 2. El resultado pues va a ser un número complejo, donde vamos a tener como parte real a la suma de todas las resistencias R1 más R2 más R3 y la suma de las reactancias. En este caso sería XL menos la reactancia capacitiva 1 menos la reactancia capacitiva 2. Y este sería nuestro resultado. Entonces en serie se comportan igual que las resistencias directa. Entonces pues nada más es hacer ejercicios y listo. Y bueno, y recordar que las reactancias, la reactancia inductiva es igual a omega L. Omega es 2pi por F o 2pi sobre T. Y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega por C. Omega 2pi por F o y C es la capacitancia. Entonces, pues es bastante sencillo calcular la impedancia total para un circuito como este. Entonces, como ya vemos, pues tenemos la impedancia resistiva, impedancia inductiva y impedancia capacitiva, que sería toda la parte real, las resistencias, más las reactancias inductivas y reactancias capacitivas. Entonces, al final tendríamos nosotros todo lo que es de suma resistiva más J, todo lo de capacitancias, digo, todo lo de reactancias inductivas menos todas las reactancias capacitivas. Para circuitos en paralelo se hace prácticamente lo que hacíamos con las resistencias en corriente directa. La única diferencia es que en corriente directa nosotros hablábamos de conductancia para simplificar el análisis. Ahora, para simplificar el análisis, vamos a hablar de admitancias. Entonces, vamos a ver. Si tenemos una fuente de corriente alterna, vamos a ponerlo así. Voy a dibujar ahora así, para ponerlo en general, que no sean necesariamente resistencias o capacitores. Entonces tengo mi impedancia 1 y tengo mi impedancia 2. Entonces la admitancia Y es igual al recíproco de mi impedancia. Entonces yo puedo tener una admitancia total de esta manera. Mi admitancia total sería igual a la suma de mis admitancias. Y1 más Y2. Y esto nos daría la admitancia total. Me quedó feo eso. La admitancia total pues sería 1 entre Z1 más 1 entre Z2. Y como la admitancia total es igual al recíproco de mi impedancia total, entonces pues yo puedo tener que mi
mi impedancia total es igual a 1 entre 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, que para dos impedancias en paralelo podemos reducir a Z1 por Z2 entre Z1 más Z2. Ahora aquí ya empezamos con un poquito de complejidad, ya que tenemos que hacer operaciones con números complejos y sumas de números complejos. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para un poco más para adelante. Entonces, tenemos nosotros para un circuito RLC paralelo la admitancia total es la admitancia resistiva más la admitancia inductiva más la admitancia capacitiva. La admitancia resistiva es 1 sobre R, la admitancia inductiva es 1 sobre J omega L y la es J omega C. Entonces ya pusimos un ejemplo sencillito. Ahora, resonancia circuitos RLC. Resonancia serie. Cuando la impedancia o inductiva es igual que la reactiva. Es decir, la parte imaginaria de la impedancia se anula. No es que sea cero. O sea, es cero, pero no cero porque no haya elementos inductivos y capacitivos, sino que se anulan mutuamente. Vamos a poner un ejemplo aquí. Si tenemos de nuevo una fuente de voltaje, bueno, salió azul. Tenemos una fuente de voltaje, tenemos nosotros una resistencia, tenemos un capacitor y tenemos un inductor. Resistencia, capacitancia, inductancia. Para este circuito nosotros calculamos la impedancia, voy a ponerlo así, me equivoqué de letra. La impedancia resistiva pues es el valor de R. Y luego calculamos la reactancia capacitiva, que es 1 entre omega C. Y calculamos la reactancia inductiva, que eso es omega por L. Pero si resulta que para este circuito, porque acuérdense que la impedancia total es igual a, en este caso, la resistencia o la parte real, más J, la reactancia, bueno, lo voy a poner así, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Pero ¿qué ocurre si XL es igual a XC? Es decir, que la reactancia inductiva sea igual que la reactancia capacitiva, 1 entre omega C. Entonces, bueno, vamos a hacer esto de aquí. Pasamos omega que está multiplicando, lo pasamos, digo que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y esto me quedaría omega al cuadrado es igual a la L que estaba multiplicando, la pasamos dividiendo y me queda L por C. Entonces tenemos nosotros una frecuencia de resonancia omega 0. Omega 0 es igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1 entre la raíz cuadrada de L por C. Entonces cuando tenemos esta resonancia, ocurre que la es puramente real, es decir, no hay componentes imaginarias. Entonces la componente, esto de aquí se va a cancelar y mi impedancia total, cuando el circuito está en resonancia serie, es nada más el valor de la resistencia. Recordando un poco cuando tenemos un efecto parecido como ese, cuando tenemos estas frecuencias, cuando ocurre esto de aquí, que la reactancia inductiva es igual que la... Bueno, vamos a regresarnos a los apuntes. Entonces tenemos nosotros eso, y aquí tendríamos nosotros una frecuencia de resonancia, que sería este F0. Acuérdense que omega 0 es 2pi. Entonces despejamos 2pi por F, 2pi los paso dividiendo, y la frecuencia de resonancia sería 1 entre 2pi por la raíz de L por C. Y en resonancia, la impedancia total es resistiva, es puramente resistiva. Si la corriente es máxima y max, es decir,
ahí ya no tenemos nosotros atrasos ni adelantos de la corriente, porque la reactancia es el voltaje en el inductor puede ser mayor que el voltaje, se llama fenómeno de sobrevoltaje. Entonces tenemos una curva de impedancia contra frecuencia en un circuito de RLC serie y tenemos este comportamiento entre la frecuencia angular, llegamos a la frecuencia de resonancia y nuestra impedancia se hace mínima porque tenemos cancelación entre la reactiva. Entonces en resonancia la impedancia es mínima al igual que R. Ahora, resonancia en paralelo. En un circuito paralelo la resonancia ocurre cuando las se cancelan. Acuérdense que la resonancia es el residuo de la reacción. Entonces, si tenemos nosotros omega 0 por C y esto es igual a 1 sobre omega 0 L, acuérdense que omega 0 es la frecuencia de resonancia, no es frecuencia. Exclusivamente de resonancia en paralelo necesitamos nosotros 0, que es la frecuencia de resonancia. Entonces, cuando es igual a 1 sobre omega L, tenemos nosotros que la frecuencia de resonancia es 1 sobre omega C. Esto ya lo habíamos visto en el caso anterior. En resonancia en paralelo, la impedancia es máxima, teóricamente, para elementos ideales. La corriente total, el fenómeno de sobrecorriente más reactivo. Bueno, ahora, factor de calidad Q. El factor de calidad, selectividad o agudeza de la resonancia. La resonancia serie, pues tenemos que nuestra factor de calidad en serie es igual a omega 0L, o sea, la inductiva con frecuencia de resonancia omega 0 entre la resistencia, y eso debe ser igual a la reactancia entre la reactancia capacitiva es 1 sobre omega, en este caso omega 0 por reactancia, y nos queda 1 entre 0C por. Si nosotros hacemos las operaciones, encontrar que eso nos resulta en que el factor en serie da 1 sobre R por la raíz de L por C, así como estamos viendo esto. Entonces podemos, por ejemplo, despejar a omega 0 con respecto a lo que está para acá. Miren, vamos a hacerlo acá en los apuntes para que se vea claro ahí, ¿okay? Ahí en las notas no se ve muy claro. Pero ¿qué pasa con la resonancia en serie? Entonces tenemos que la resonancia en serie es igual a la reactancia inductiva sobre R, o bien la reactancia capacitiva entre la resistencia. ¿Esto por qué? Porque estoy diciendo que estas dos son iguales porque están en resonancia. Las dos reactancias son iguales. Entonces la reactancia en inductiva sería omega 0 por L y todo esto dividido entre R. Y esto sería igual a la reactancia capacitiva es 1 entre omega C y esto por R. Entonces, si sabemos nosotros que omega 0 es igual a raíz, perdón, me equivoqué aquí, déjenme, lo corregimos, 1 entre raíz de L por C. Entonces puedo sustituir esta omega en cualquiera de estas dos, ya sea en esta o ya sea en esta. Voy a sustituirlo en la de arriba. Entonces, perdón, en la de arriba no, en esta de acá, en la primera. Entonces, el factor de calidad o el factor Q sería L entre raíz de L por C por R. Entonces, esta es una L, parece un 2, pero es una L. O sea, lo que hicimos fue sustituir aquí omega 0. Y como omega 0 es 1 entre raíz de L por C, bueno, queda de este lado de acá. Ahora, tengo en el numerador L y en el denominador raíz de L. Entonces puedo factorizar raíz de L por raíz de L y cancelar una raíz de L acá. Entonces, esto me quedaría igual
puedo ponerlo de esta manera: 1 entre R por la raíz completa, y en el numerador L y en el denominador C. Y este sería mi factor Q. Ahora que rojo. Este sería mi factor Q para serie. Y es lo que nosotros tenemos acá de este lado. Raíz de L por C. Álgebra básica. Para resonancia en paralelo, tenemos la resonancia en paralelo es al revés. Es la resistencia entre la reactancia o es la resistencia entre. Siguiendo el mismo esquema, como sabemos que omega 0 es 1 sobre LC, de hecho es más fácil verlo de aquí. Como omega 0 es 1 sobre raíz de L por C, nos va a quedar C entre raíz de C. Tenemos raíz de C por raíz de C en el numerador, entre raíz de C nos queda, se cancelan y nos queda raíz de C en el numerador y raíz de L en el denominador. Entonces, acomodando nos queda R igual a raíz de C por L. Si fijan, estas dos son recíprocas, es decir que el factor de calidad es recíproco al factor de calidad P o en paralelo. Voy a anotarlo aquí nada más para demostrar eso. Ya sin escribir la deducción del factor de calidad en paralelo, esto me quedaría como R que multiplica la raíz de C entre L. Si esto yo lo puedo expresar de la siguiente manera, puedo poner como R igual, puedo poner como R que multiplica a raíz de C entre raíz de L. Si yo estoy sospechando que el factor de calidad en serie es igual al recíproco del factor de calidad en paralelo, quiere decir que el factor de calidad S es 1 entre R por raíz de C entre raíz de L. Me quedó muy fea esa C. Bueno, esta es una C con mucha imaginación. Entonces esto me quedaría 1 entre R, y luego aquí aplico medios por medios, extremos por extremos, y me quedaría raíz de L entre raíz de C. Y la raíz cuadrada las puedo juntar y me quedaría 1 entre R que multiplica la raíz de L entre C. Y ahí están los dos. Entonces podemos ver fácilmente, aquí está, este es igual que este, que el factor de calidad es recíproco al factor de calidad en paralelo. Una Q alta indica una respuesta más selectiva, es decir, algo más agudo. El factor Q es, lo voy a poner algo así, en aplicaciones como en ecualizadores paramétricos o en algunas otras aplicaciones. Tenemos nosotros, por ejemplo, para un ecualizador paramétrico, se puede interpretar como la definición de ancho de banda, donde ancho de banda es un intervalo de frecuencia de trabajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un ecualizador, nosotros tenemos una banda plana y de repente nosotros queremos amplificar una cierta frecuencia, le subimos al ecualizador en una frecuencia específica, y esa frecuencia en específica en el ecualizador tiene una especie de ancho. Este ancho es propiamente ese factor Q. Entonces podemos tener anchos muy amplios o podemos tener más selectivo cuando le aplicamos el ecualizador con un pico más angosto, o podemos tener Qs más anchas al aplicar el filtro al ecualizador y tener Qs muy anchas. Entonces, bueno, eso es lo que se modifica en el factor Q de un filtro en un ecualizador. Entonces, algo como eso. Entonces, un Q alto indica una respuesta activa, un pico más agudo. Aquí hay un ejemplo, dice, problema, un circuito serie tiene con 10, resistencia igual con 10 ohms, una de 0.1 Henry, un capacitor de alimentado de 100 seno de 370 T, la corriente. Entonces, bueno, de aquí nosotros sacamos que omega es 377 radian sobre segundo. La reactancia, que es omega por L, sería omega por
la inductancia, que sería omega L por 377 por 0.1 Henry y nos da 37.7 ohms. Esta es la reactancia inductiva. La reactancia capacitiva sería 1 entre omega C, entonces es 1 entre omega, que es 377 radian sobre segundo, por 100 micros, por 100 por 10 a la menos 6. Y esto nos da 26.5 ohms. Bueno, tenemos aquí calculadora, vamos a confiar en que esos resultados son correctos. Entonces nuestra impedancia sería la parte real, 10 más J, abrimos paréntesis, XL, que es este de aquí, menos XC, que es este de acá. Entonces quedaría 10 más J de 37.7 menos 26.5. Y eso nos da 10 más J.2 ohms. A esto le sacamos su argumento, elevamos al cuadrado 10, elevamos al cuadrado 11.2, sacamos raíz cuadrada y nos queda un módulo o una magnitud de esa resistencia de 15 ohms. Sacamos el ángulo, sería el arco tangente de 11.2 entre 10, 11.2 entre 10 nos da 48.2. Ahora, para la corriente, pues lo único que hacemos nosotros es el voltaje, la corriente es igual a la corriente. Entonces el voltaje ya lo tenemos aquí, esto lo ponemos en notación fasorial. En notación fasorial esto sería simplemente 100, quitamos esto de seno de 377 y aquí vemos que la fase es 0 porque no tenemos más una fase. Entonces esto en diagrama fasorial o esto en notación fasorial sería 100 con ángulo de 0. Y aquí está, 100 con ángulo de 0. Y la impedancia pues la ponemos en su notación polar, sería 15 con ángulo de 48.2. Entonces la corriente sería 100 ángulo de 0 entre 15 ángulo de 48.2. Hacemos esta división, 100 entre 15 nos da 6.67 y el ángulo pues lo restamos, 0 menos 48.2 y eso nos da menos 48.2 amperes. Entonces nuestra corriente nos queda así, 6.67 con ángulo de menos 48.2 amperes. Y esto ya en notación de función, nos quedaría que la función sería I es igual a la amplitud 6.67 seno de omega 377 menos 48.2 grados. Ojo, esto de aquí no es correcto. No podemos poner grados dentro de esta función. Tienen que ser radianes. Pero bueno, para prácticos, aquí lo dejamos como grados, pero recuerden que tienen que ser radianes. Entonces, la forma correcta de escribir esta función sería de la siguiente manera. Sería I de t igual a 6.67 por el seno. Bueno, vamos a poner nosotros seno. Es que ahí lo ponen en inglés en los apuntes. Por el seno de 377 por t menos, y dividimos a 48 entre pi. 48 entre pi, bueno, pues ni modo, voy a tener que ver una calculadora aquí rápido. Calculadora. Sería 180 son pi entre 48. Si era 5, 48.5, no, 48.2. 48.2. Y eso nos da 3.7. No, esto está mal. Creo que es al revés, ¿verdad? A ver, déjenme verla. No me acuerdo de la conversión rápido para no estar adivinando. La proporción sería pi son 180 grados. Entonces tengo que multiplicar ok, ya entendí. Entonces sería 48.2 por pi entre, bueno, voy a dejarlo así, entre 180. Y eso nos da 0.2677. Entonces, para que quede más bonito esto, le voy a poner menos. ¿Dónde quedó mi cursor? Aquí está. 0.2677 pi. Es decir, es pues 0.27 radianes, ¿no? Ahí está, 0.27 pi radianes. Si esto lo multiplicamos por pi para saber exactamente cuánto sería, eso lo multiplicamos por pi
y tenemos 0.841 radianes. Un radian es alrededor de 57 grados o algo así. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto vale un radian. Un radian sería a ver, vamos a hacerlo de esta manera. 180 entre pi. 180 entre pi. 57.2957. Digo grados, eso es un radian. 57.2957 grados es un radian. Pero bueno, aquí queda el problema pues resuelto. Aquí está. En lugar de 48.2 poner menos 0.77 radianes, o bien ya resuelto sería voy a hacerlo de nuevo, 48.2 entre 180 y todo eso por pi, no, entre 180. Bueno, pues ¿qué ando haciendo? A ver, ando haciendo pura tontera. 0.2677 por pi. 0.2677 por pi. O poner 0.841. Aquí. Poner. ¿Dónde quedamos? Se me perdió. Acá está. Ya lo encontré. Ponerlo así. O bien ponerlo como. Voy a ponerlo con rojo. La corriente con respecto del tiempo es 6.67 por el seno de 377t menos 0.841 radianes. Ese también es un resultado correcto. Y bueno, aquí hay unos ejercicios, bueno, son las fórmulas importantes. Aquí tenemos el valor RMS, ahorita no lo usamos. La forma fasorial del voltaje, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, la impedancia, el módulo de la impedancia, el argumento de la impedancia, la admitancia, recordar que son las susceptancias, que esta es la frecuencia de resonancia, factor de calidad serie, factor de calidad paralelo, la ley de Ohm para impedancias, y aquí hay algunos ejercicios propuestos que ustedes pueden resolver, pueden darle capturar pantalla para resolverlo. Así los platicaditos rápido. Una señal de voltaje tiene un voltaje pico de 170 volts y 60 Hz. Escribir la ecuación en tiempo y calcular el voltaje eficaz. Bastante sencillo. Convertir este volt de 100 volts con ángulo de 45 grados volts a forma rectangular. Es decir, esto hay que escribirlo en su notación. Para L, una inductancia de 50 mH y una frecuencia de 1 kHz, calcular la reactancia inductiva. También sencillo. Demostrar que en un capacitor la corriente adelanta 90 grados al voltaje usando la relación la corriente del capacitor igual al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto ya está en los apuntes, ya está demostrado. Un circuito serie RLC tiene una resistencia de 20 ohms, una inductancia de 0.05 henrys, un capacitor de 50 microfarad y un voltaje de 100 por seno de 1000t. Hay que hallar la corriente y expresar la función de la corriente. Es como el ejercicio anteriormente. Calcular la frecuencia de resonancia para un circuito del ejercicio 5. Aquí hay que encontrar la frecuencia de resonancia. Acuérdense que la frecuencia de resonancia necesitamos igual reactancia con la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva. Elegir la frecuencia de resonancia, que es omega, que es igual a 1 entre L por C, raíz de L por C, y esa es su frecuencia de resonancia. Pues bueno, a trabajar. Bueno, aquí hay otros dos y listo, pues a trabajar. Saludos.